Orígenes y actualidad del conflicto. Israel-Palestina. Un ABC. Parte 4. Sionismo. Me voy a ir un poquito atrás otra vez con el tema del sionismo, porque es una pregunta, es un concepto del que todo el mundo opina también, y que hay una carga de prejuicios por todos lados, y este, hay demasiada información, lo que genera mucha fake news, pues, Mm, combinado con con esta tendencia de la posverdad sí. bueno, toda esta amalgama, quizá. Entonces, cuando se habla del sionismo, prácticamente te dicen que es hijo del diablo, ¿no? O sea, Sí. es la peor cosa porque es racista, etnocéntrica, y si nos pudieras compartir, si nos pudieras conceptualizar lo que sería el sionismo y una opinión tuya, porque, ¿no? Libremente, o sea, aquí en este espacio no hay linchamientos de nada y todo el mundo es libre de expresarlo. No, Partiendo de eso, ¿no? Partiendo imaginarás de que eso. imagínate que si hablo de esto, realmente no tengo miedo que alguna opinión mía vaya a provocar algún tipo de ola. Es decir, todo lo que estoy diciendo tiene opinión, sinceramente, además. El sionismo para mí hoy es un término que ha quedado como viejo, por decirlo de alguna manera. Es decir, no explica nada el día de hoy. Es decir, hay tantos sionistas como personas. ¿Qué tiene que ver un sionista al estilo Martin Buber, Jaime Orón, es decir, un izquierdista de los kibbutz, con el sionismo de Itamar Ben-Gvir, un colono de una colonia, un asentamiento como Kiryat Arba, conocido por su extremismo? Es decir, ¿qué tendría que ver el sionismo de Yitzhak Rabin con el sionismo de Bezalel Smotrich? Es decir, yo creo que el sionismo es muchas cosas a la vez. Es decir, el sionismo ha sido la ideología de liberación nacional del pueblo judío, es decir, crear un Estado nacional propio de los últimos 150 años, las ideologías nacionales, etcétera, en la tierra de los antepasados, en la tierra donde los judíos dominaron durante un tiempo, en la tierra de los antepasados judíos, y también ha sido un movimiento colonialista. Es decir, depende de quién le preguntes. Si vos vas a preguntarle a un palestino, el sionismo para ellos ha sido la destrucción de sus poblados y el dominio bajo el puño de acero de los israelíes. Si vos vas a un montón de judíos perseguidos que lograron su Estado nacional luego de escapar de Europa, el sionismo les ha creado una nacionalidad, un refugio directamente. Yo creo de esto. Yo creo que el sionismo es estas dos cosas, la verdad. Es un movimiento de liberación nacional y es un movimiento colonial también. Ahora, es igual al colonialismo belga que se llevaba las cosas de África hacia, digamos, a su patrón europeo. Bueno, no es tan así específicamente. Es otro tipo de colonialismo. Yo creo, te lo voy a resumir más fácil para no hablar tanto. Yo creo que es imposible analizar y pensar el sionismo hace no sé, 50 años, 140, 130 años, sin considerar la persecución a los judíos en Europa, y es imposible considerar el sionismo de los últimos 50 años sin considerar la ocupación sobre los palestinos y el establecimiento de cerca de 144 colonias legales en Cisjordania y otras 120, 130 no legales. Es decir, para muchos palestinos el sionismo es el colonialismo israelí en sus tierras. Y para muchos judíos el sionismo es un lugar de establecimiento, un hogar nacional judío donde pueden encontrar un refugio de cualquiera de sus territorios donde sean perseguidos. La verdad que es estas dos cosas. Lo que pasa es que, bueno, que para algunos es el lugar que les da nacionalidad a los judíos de cualquier parte del mundo, y para otros es, bueno, esto nos ha sacado el control de un territorio, el control palestino, nunca existió un Estado palestino, pero un control musulmán de un territorio que cerca del 1900 los musulmanes o los árabes, entre musulmanes y cristianos, representaban cerca del 88% de la población, más o menos, y los judíos eran cerca del 6, 8%. A ver,
estudiando un poquito, tratando de entender el tema del sionismo y sus orígenes, entiendo, sí, el sionismo surge como todos estos movimientos nacionalistas del siglo XIX, como lo pudo surgir en Italia cuando se independizan, sobre todo de las poblaciones que estaban bajo dominio austrohúngaro. O sea, que fue algo muy común que se va a dar en Europa, este tipo de movimientos. Y el Pero no establecer un Estado en sionismo. Europa. La diferencia es, está creado o está desarrollado por europeos, pero no para establecer un Estado en Europa, sino para No, establecer un Estado en... exactamente, pero digo, bajo la lógica de estos nuevos nacionalismos del 19, de hecho, justo todas las críticas que es así de que al sionismo vienen de, bueno, que es, sí viene del tema de Europa, o sea, específicamente lo que se habla en el sionismo en sus orígenes es qué hacer con el tema judío en Europa, porque la situación de los judíos en los pueblos, al menos de población quizá árabe, al parecer no estaban viviendo la situación que vivían en Europa, ¿no? No, Entonces, claramente. eso, esa idea de, bueno, un refugio seguro, lo plantean que sea en Israel, entiendo que luego también se lo van a plantear a los británicos, no sé, teóricamente. También se entiende que pues estaban los programas antes, o sea, mucho antes de lo que va a ser el Holocausto o la Shoah, pues fueron los programas, ¿no? De lo que era Rusia, y se Siglos y entiende que siglos de persecución. No son solamente ahí, es persecución en Inglaterra, en España, la expulsión de los judíos de 1492, etcétera. La historia de los judíos en Europa, y yo que soy descendiente de judíos europeos, es todo sin sabores, todas persecuciones, todas podés levantar la cabeza solamente cuando los mayoritarios cristianos te lo permiten directamente. Y el sionismo, al principio, tampoco consideró solamente el la zona de Palestina para ser un territorio, se consideraron muchos lugares. La idea era crear un Estado nacional para los judíos que sirva como refugio. Ese es el tema. Me pasa que, bueno, también es interesante analizar lo otro. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y había millones de refugiados judíos dando vuelta por todos lados, tampoco es que el mundo cristiano europeo quiso hacer un pedazo de Alemania, un Estado judío directamente. Todos se lo querían sacar de encima y tirar el problema hacia Medio Oriente, por decirlo de otra manera.